Este programa es presentado por Inverfin. Asume un nuevo gobierno y con él también vienen las viejas protestas o se mantienen las viejas protestas. Una de ellas es la inclusión de la educación sexual en las mallas curriculares, el viejo dilema de la educación, que para otros no es más que un intento de adoctrinamiento ideológico encubierto. Hoy estaremos hablando sobre la educación sexual o el adoctrinamiento en las aulas. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hemos salido de nuestros cuarteles. Muy buenas noches, familia, bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Como siempre te traemos temas actuales, coyunturales y por supuesto muy polémicos. La idea de, como siempre, la nuestra por lo menos, es buscar confrontar ideas que se mantienen en nuestro día a día como sociedad. Sin embargo, es todavía muy difícil lograr un debate dentro de lo que es, por lo menos, el disenso respetuoso. Todavía sigue siendo un déficit, no solamente aquí en este programa, porque cuesta un poco conseguir personas que piensen diferente, sino que me refiero a la sociedad misma. Pero bueno, es un proceso. Hoy estamos hablando sobre un tema bastante interesante porque se viene criticando al modelo educativo que quizás todos podamos compartir. Sin embargo, para otros es aprovechado para meter intereses ideológicos según la denuncia de un grupo importante de la sociedad. Hoy vamos a estar hablando específicamente con representantes de esos grupos de la sociedad civil. Doy la bienvenida en ese sentido a Mario Fernández del Foro de Diálogo. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación y un saludo especial a tu audiencia. Muchas gracias. Y también invitamos a Hugo Gómez de la Fundación Soy Libre. Él viene de Caaguazú. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches a toda la audiencia de Red Chaqueña y el programa Confrontados. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias, Hugo. Bueno, el tema, como estaban escuchando, es algo que preocupa a muchos, no solamente padres de familia, sino que a entendidos en ciencias políticas, porque hay que aclarar de que muchos tratan de llevar este tema a cuestiones religiosas. Sin embargo, claramente estamos hablando de políticas públicas. ¿Cómo están encarando esa situación, Mario, en el Foro de Diálogo? Bueno, es cierto lo que voy a decir, ¿verdad? Nos toman de retrógrados, religiosos y demás hierba, ¿verdad? Sin embargo, esto no es religión, esto es ciencia y es una cosa que nos preocupa mucho. Del Foro de Diálogo Civil, que tiene 5 años de trabajo, estamos atentos a todos los proyectos de ley que llegan y que quieren introducirse en nuestro país. Hacemos un estudio y luego lo vamos trabajando con las personas indicadas con el propósito de ir parándolos de a poco, ¿verdad? Nos preocupa mucho también que ahora empiezan las presiones para el nuevo ministro Peta, que le deseamos el mejor de los éxitos de este programa, de mi persona principalmente, por ser un gran provida, y le están presionando para hacer unas cosas que no están bien, ¿verdad? Y estamos nosotros viendo la posibilidad de que eso podamos lograrlo también nosotros como providas con este señor ministro, para darle nuestro apoyo.
Hugo, ¿cómo está la lucha por el interior del país? Muchos dicen que este es un problema más bien urbanístico, pero o por lo menos de la zona central. Sin embargo, también vemos que en Caguazú por lo menos hay un fuerte frente y que también lo están discutiendo. Claro, como vos decías, muchas ocasiones realizar un debate saludable donde podamos exponer ideas es sumamente difícil, donde por lo general se pretende que se escuche una sola campana y al resto aislarlos poniéndole o tildándoles de retrógrados, de algún tipo de fobia inexistente, ¿no? En el interior nosotros estamos viviendo una batalla diaria dentro de las instituciones educativas. Específicamente en la ciudad de Caguazú yo llevo 6 años realizando charlas en instituciones educativas, hablando sobre ideología de género, el aborto y muchos otros temas más. Y realmente hoy en día se nota mucho el adoctrinamiento juvenil que se está dando en las aulas de clase, ¿verdad? Un trabajo silencioso que ciertos sectores han estado realizando, vendiendo verdades a medias o mentiras disfrazadas de verdades, ¿verdad? Que sin ningún tipo de argumento están inundando la mente sobre todo del estudiantado de entre 13 a 17 años, ¿verdad? Al menos en el interior del país, ¿verdad? Están trabajando mucho en esa área y nosotros, por nuestra parte, como equipo de trabajo dentro de la fundación que estoy presidiendo, estamos trabajando también arduamente para poder refutar con verdades científicas, argumentos que sean válidos y no solamente que exponer, digámosle, realidades religiosas como ellos los llaman, sino que salir de la religión y poder exponer ideas que sean 100% científicas y argumentos que son confiables, ¿no? Sobre eso, Hugo, uno de por lo menos lo que estamos viendo es que se está debatiendo, se está haciendo frente con debates. Pero hay algo que no se puede negar y es la influencia de organizaciones internacionales en esto. Y uno se pregunta, ¿qué puede hacer frente a organizaciones que tienen mucho dinero y que de repente están utilizando a organizaciones locales simplemente para apañar esa metodología? ¿Vos crees que eso está ocurriendo así? Sí, realmente es una realidad que se está viendo dentro de la presión internacional a los países que aún, por ejemplo, no han tratado la despenalización del aborto, quienes no han ingresado dentro de sus mallas curriculares, por ejemplo, temas como la equidad de género, igualdad de género, están siendo presionados por organizaciones internacionales que están desembolsando muchas cantidades de dinero. Sin embargo, lo único que el dinero no puede comprar es la conciencia colectiva del pueblo. Cuando la sociedad civil se organiza y puede cobrar fuerza y que su voz sea escuchada, esas voces pesan mucho más que cualquier otro tipo digámosle, de inyección económica que pueda tener organizaciones dentro de un país, y eso es lo que nosotros buscamos. Porque la Carta Universal de los Derechos Humanos habla de que exclusivamente los padres son los que deciden qué tipo de educación tienen que tener sus hijos. Y hablando en Paraguay específicamente, la mayoría o la religión, por decirte, mayoritaria dentro del país es católica. O sea, es conservadora, que cree en la familia, mamá, papá e hijos. Entonces estamos hablando de que la sociedad en sí, por mayoría, resiste esto por una cuestión moral, una cuestión que se le puede llamar aranduca atú, como se le dice en la campaña, ¿verdad? Es una cuestión lógica que no tiene que ver mucho con conocimientos, digámosle, extraordinarios, sino con una realidad biológica que se ve básicamente dentro de todo el esquema social, y nosotros apuntamos a eso, a unificar las voces dentro de la nación y poder levantar nuestras voces, que lo único que va a frenar a organizaciones que están desembolsando dinero para que se puedan aprobar ciertas o cuales leyes, lo único que las puede frenar es la voz del pueblo cuando se levanta y hace escuchar su voz diciendo, no, nosotros no queremos esto. Sin embargo, Mario, se suele hablar mucho de que
Si bien es cierto, la gente puede expresar su descontento, estamos en democracia, es cierto, pero finalmente quienes son los que toman las decisiones son los políticos, y muchas veces estos políticos son los que reciben directa o indirectamente estos fondos. Cito un ejemplo, y esto no es un acto de corrupción lo que estoy diciendo, sino que directamente una cuestión institucional. Organismos internacionales que depositan dinero al Ministerio de Educación para políticas educativas, por ejemplo. ¿Cómo pelear contra eso, Mario? Y mira, es una presión muy fuerte, principalmente para el gobierno, porque esos dineros que se depositan vienen a cubrir todo el presupuesto de una institución. Eso le salva, digamos, al Estado mismo de desembolsar dineros propios que puede invertir en otras actividades o hacer algunos edificios, escuelas, aparte de eso, ¿verdad? Es difícil luchar contra eso, pero sí siempre apelamos a la condición de padre, al buen corazón de los señores diputados, senadores, que hasta ahora, gracias a Dios, nos dieron la mano, ¿verdad? Porque si nosotros no peleamos, estamos muertos, estamos fritos como personas. Sin embargo, estamos viendo en algunas instituciones cómo se instala, por Sí. ejemplo, la Secretaría de Género. Veo que en todas las instituciones públicas hay una Secretaría de Género, cuando nuestra ley no permite o no habla de género. Es más, el único tratado que Paraguay tiene firmado es el Tratado de Roma, en el único lugar donde habla de género, Sí, pero exactamente. haciendo la aclaración de que se refiere al sexo femenino masculino. Pero hay un problema grande. Es cierto que no hay una ley, pero sin embargo el presidente Cartes, al asumir esto, la izquierda piensa todo, asumió Cartes y le hicieron firmar una ley donde le atribuye a la ministra de la Mujer o al Ministerio de la Mujer a implementar en todas las instituciones públicas del Paraguay y del Estado, por supuesto, el género. O sea, hay un departamento de género en todas las instituciones públicas del Paraguay. Sí, pero eso no es una ley, es un decreto, ¿no? Es una ley firmada. No me acuerdo el número porque vine así sin traer nada, ¿verdad? Pero es una ley. Y esa ley, la ministra saliente, la de Bayardi, hizo que se cumpliera en todo Paraguay. Y ahí está el problema, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay algunas leyes que, o sea, unos, como dijo acá el compañero, reciben el dinero, pero condicionan. Sin embargo, creo que en esa parte un poco flojo fue la parte del Estado, porque solamente creo que 5% o 10% de ese proyecto solamente dieron en efectivo, ¿verdad? Todo lo otro, como son los empleados que cada repartición tiene que poner, corre por cuenta del Estado. O sea que existe ese problema. Nosotros hablamos con el presidente Cartes en aquel entonces y le dijimos que esa ley, y él se asustó. Y entonces hizo buscar esa ley y se dio cuenta realmente. Lamentablemente, por lo visto, también la ministra Bayardi le convenció y no pudo derogarlo. Hasta ahora sigue vigente eso. Ya, entiendo. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando sobre los desafíos del nuevo ministerio o del nuevo ministro de Educación, en este caso, teniendo que es una de las instituciones públicas que más es cuestionada, atacada, requerida para la cuestión ideológica y para la cuestión educativa, por supuesto, también. Ya regresamos en unos minutos, vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. ¿Dónde está Tomás?
Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. ¡Fantástico! ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, cocina express, cultura, artística en vivo y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Continuamos con este interesante debate. Te recuerdo que podés seguirnos también por las redes sociales, por Facebook, Twitter. Este tema que desde un comienzo ha creado mucha confusión en no pocas personas porque se habla de educación sexual cuando en el fondo es otra cosa. Hugo, ¿qué es esa otra cosa que está detrás de la educación sexual? Bueno, realmente lo que ellos llaman educación sexual, dentro de lo que intentan, por así decirlo, transmitir por medio del sistema educativo, es simple y llanamente ideología de género, ¿verdad? Exponer la idea de que somos entes psíquicos y no seres biológicos. Entonces, a través de la educación sexual que pretenden implantar por medio del ministerio y, digámosle, utilizando el discurso de que es necesario por la cantidad de embarazos en adolescentes que existe en el país, la cantidad de abortos que existen clandestinos y todas esas cuestiones que siempre ciertos sectores son especialistas en manipular informaciones de manera a vender verdades a medias a personas que no conocen de un tema específico, utilizan este eslogan de educación sexual para poder introducir ideologías que lo que hacen es, por así decirlo, transformar la conciencia de nuestros chicos. Históricamente siempre se habló de que los jóvenes, o se vio, no es que se habló, se vio que los jóvenes han influido mucho en los cambios políticos de nuestro país. Vimos que se plantaron muy fuerte frente a la dictadura de Stroessner, lo propio ocurrió en la época democrática. Actualmente estamos viendo, por ejemplo, Una no te calles, las sentatas. ¿Vos crees que hay una espontaneidad en eso o realmente están siendo manipulados ideológicamente? En lo personal se nota claramente que no estamos hablando de una espontaneidad. Estamos hablando de una manipulación ideológica con fines políticos. O sea, llamándolo las cosas como son, están actuando de idiotas útiles para personas que detrás de las bambalinas
están manipulando todo esto con fines económicos, políticos, tratando de poder cumplir con ciertos o cuales condicionamientos internacionales que son impuestos a estos grupos que estos jóvenes están representando, por así decirlo, sin entender claramente qué es lo que están haciendo. Yo estoy hablando, y soy responsable de lo que digo, claramente son manipulados ideológicamente. Mario, ¿y cómo juega este rol, vamos a decir, de educar o de informar la prensa paraguaya? ¿Cómo le ves a la prensa metido en esta cuestión? La prensa apoya siempre lo que es el colectivo LGBTI, pero no apoya, tu programa, por ejemplo, no va a apoyar una prensa conocida, digamos, porque no es lo que ellos persiguen. Yo pienso que también la prensa está idolizada. En un 95% de la prensa en Paraguay está totalmente idolizada, o tienen miembros de su trabajo del colectivo LGBTI, entonces la apoyan a sus compañeros, ¿verdad? Es difícil conseguir que la prensa, salvo uno o dos, que están a favor de la vida y la familia, el resto totalmente idolizado. Razón por la cual nunca va a haber que se publica este auto que hoy vimos en el centro de Asunción con el Ministerio de Educación y Culto, donde por Facebook sí se viralizó que detrás de la bambalina, como dice acá nuestro compañero hoy, estaban gente que eran los que estaban manipulándole a los jóvenes, que le lavaron la cabeza a las FENAES, que está totalmente idolizada, lamentablemente, pero la prensa nadie publicó al respecto de que estaban estas personas ahí atrás. Ustedes son testigos de que hay grupos organizados, gremios que promueven estas Totalmente, ideas. Aireana, Cuñapurendá, Tapugojara, y estaba gente UNFA, estaba la gente de Amnistía Internacional, o sea que todas estas empresas o organizaciones que son las que quieren colonizarnos acá en nuestro país, porque esta es una colonización del colectivo LGBTI. La verdad que no es más LGBTI, LGBTX, porque hay más de casi 100 clases de género ahora, entonces eso ya se pone X nomás ya. Todo es terrible ahora, por eso es difícil encontrar una prensa amiga a favor de la vida de la familia. Hugo, ¿ustedes no han visto otras estrategias? Por ejemplo, no ponen en tela de juicio no solamente el contenido de las mallas curriculares, de repente una reforma educativa, por ejemplo, la cuestión de los fondos, porque acordate que hay grupos que están pidiendo el aumento del gasto público en educación, lo cual antes que mejorar o ayudar a la educación, lo que va a hacer es estimular aún más todo este conflicto que estamos teniendo. ¿Vieron alguna otra salida o plantear, por lo menos en un futuro no muy lejano? Realmente el tema de aumentar el gasto público en educación, lejos de mejorarla, lo que va a hacer es aumentar los casos de corrupción. Porque a mayor inversión va a haber mayores supuestas inversiones fantasmas y todo eso. O sea que invertir más en educación no es la salida para mejorar la educación de un país. Lo que nosotros proponemos es que la información siempre está y estuvo. Sobre educación sexual, todos saben, por ejemplo, de que si una persona tiene relaciones sexuales sin preservativo, ¿verdad?, lo más probable es que pueda ocurrir un embarazo, ¿verdad? La mayoría de las señoritas conocen la información, o sea, la información siempre estuvo. Lo que nosotros planteamos o proponemos es que las informaciones que ya están, que no es necesario cambiar nada, las informaciones que ya están, que puedan llegar de una manera más efectiva a los lugares donde realmente se necesita, y no cambiar ningún tipo de esquema, ni introducir ningún tipo de desarrollo ideológico innovador, por así decirlo, porque ya estamos viviendo en cosas del siglo pasado, como tratan de exponer, sino que las informaciones que ya están y siempre estuvieron, que traten de llegar a la juventud y tratar con la conciencia del joven. Es decir, ¿vos no crees que hay más embarazos, por ejemplo, porque no se enseña a usar preservativo en los colegios? No, porque la solución no es esta. En todos los centros de salud del país se regalan preservativos. Ahora, si un joven no llega a un centro de salud
para adquirir preservativos gratuitos que el Estado te da, no es una cuestión educativa, es una cuestión de conciencia del joven. O sea, todo joven mayormente, digámosle que tenga un poco uso de razón, sabe que si tiene relaciones sexuales sin un preservativo, probablemente la novia quede embarazada. Y eso no es un problema de educación, es un problema de conciencia. Porque la información siempre estuvo. Siempre estuvo. O sea, es una cuestión de conciencia del joven. O sea, lo que nosotros deberíamos de atacar es la conciencia juvenil. Que uno diga, ah, no, si hago tal esto, probablemente tenga tales consecuencias. Y no como ciertos colectivos buscan hacer, es que se invierta dinero para que se desarrolle educación sexual, lo cual no va a desembocar en la solución que supuestamente están planteando. ¿Puedo agregar algo más? Sí, por supuesto. Resulta que yo creo que nosotros los padres estamos fallando un poco con nuestros hijos, ¿verdad? Porque tenemos miedo de hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Y yo creo que tenemos que conversar con ellos. Educarlos bien, total, van a crecer alguna vez y van a tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que educarlos bien, cómo hacerlo, qué sé yo, la limpieza, un montón de educación en nuestra casa, que es la principal escuela. Después se van creciendo y ellos van a, aunque venga una ideología extranjera, ellos van a seguir con esa educación que le damos en casa. Con relación a las influencias extranjeras, sí. Se ha visto, por ejemplo, a pesar de que incluso tuvimos un problema diplomático, un cruce, sí, digamos, diplomático no hace mucho con el gobierno anterior. Sí. ¿Cómo ven eso desde las organizaciones civiles? ¿Ustedes creen que hay, digamos, embajadas, en este caso en nuestro país, de que abiertamente están apoyando a estos grupos? Totalmente. Tenemos 3 embajadores, realmente son. La Embajada de Israel, de Inglaterra y de Estados Unidos. El Foro de Diálogo Civil presentó una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando que estos embajadores sean, no sé cómo decirle diplomáticamente cómo se dice, ¿verdad? Pero al menos he llamado la atención a esta gente para que nos hagan intromisión dentro de nuestro país. Porque ellos se le vio en la marcha LGBTI como si fuera que apoyaban, de hecho apoyaban, ¿verdad? No tuvimos todavía eco favorable porque justo vino el cambio de gobierno, ¿verdad? Pero pensamos que vamos a reunirnos con el señor ministro para tener en cuenta esta cosa. Nosotros consideramos muy grave y una falta de respeto al pueblo paraguayo y principalmente a la cultura nuestra, que es totalmente ajena a esa intromisión. De hecho, ellos probablemente vinieron a presionar o que tal vez su gobierno no sepan de lo que ellos están haciendo. Es muy extraño, por ejemplo, escuchar de los Estados Unidos que su presidente actual, que por cierto es muy duramente criticado, incluso ha ordenado sacar fondos a estas organizaciones. Sí, pro aborto. Y entonces en Paraguay están haciendo todo lo contrario, ¿decís, Mario? Sí, yo creo que sí. Y por eso dije hace rato, no sé si su gobierno saben de lo que están haciendo eso. El Foro de Diálogo Civil estaba pensando enviar notas o conversar con el ministro actual con el propósito que de nuestra nota llegue en propias manos a los presidentes de los respectivos países de estas personas. Estamos queriendo hacer eso, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que hablar con el ministro. Si ellos pueden ayudarnos, sí. Porque caso contrario no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque consideramos muy grave y principalmente que tome estado público internacionalmente. El embajador de tal fulana apoyó tal movimiento LGBTI en Paraguay. Sin embargo, te van a esa manifestación y están 20 personas, 30 personas máximo, ¿verdad? Y decime, Hugo, ¿vos crees que realmente hay un plan ideológico de la izquierda detrás? Porque recordemos que hay sectores que dicen que esto no es así, que en realidad lo que se busca es simplemente una democratización de la educación y que no hay tal cosa como banderías de izquierda, e incluso hay sectores de la derecha que apoya estas medidas. ¿Qué opinas al respecto? Realmente la intervención de grupos de izquierda es, pero descaradamente abierta o notable en esta cuestión, ¿verdad? Yo sé de que hay, por ejemplo, partidos políticos de derecha que están infiltrados con personas con ideologías de izquierda que por una cuestión coyuntural están dentro, ¿verdad? De los partidos tradicionales o
o de derecha, por decirte. Pero realmente la intervención de la izquierda en este, digámosle, el haber absorbido estas ideologías, le mantiene vivo a los partidos de izquierda actualmente, porque hay que entender que por una cuestión histórica, una cuestión ideológica, lo que ofrecía la izquierda políticamente, económicamente, fracasó pero abismalmente, y eso se ve históricamente. Entonces, el hecho de que los movimientos de izquierda, partidos de izquierda como Frente Guazú, Cuñapirendá y otros partidos, el PMAS, ¿verdad? Partidos como esos hayan absorbido estas ideologías, pero descaradamente es notable dentro del desarrollo con el que o del movimiento político que van dando, ¿verdad? De hecho, que la despenalización del aborto, dicho propiamente por Esperanza Martínez, y yo soy responsable de decir esto, propiamente la Esperanza Martínez fue la que habló de que se tiene que hablar en este gobierno de la despenalización del aborto. O sea, es un patrimonio directo de los partidos de izquierda. Entonces, una constituyente en estas condiciones podría ser muy peligroso, atendiendo a que está muy infiltrada estas ideologías dentro de nuestras instituciones. Personalmente yo considero de que aunque estén infiltradas, no tienen todavía la suficiente fuerza como para, por ejemplo, hoy poder debatir sobre el tema del aborto en el Congreso. Pero hay otras cuestiones en la Constitución que son afines a la izquierda, que podría ser, digamos, más favorable a esta ideología. Claro, yo entiendo de que todo esto es parte de un proceso. El debate que nosotros hoy estamos teniendo aquí en cuestiones de género es el mismo debate que ya estuvo 30 años atrás en Argentina, por ejemplo. El hecho de haber cambiado la palabra sexo por la palabra género, son cosas aparentemente básicas, pero todo desembocó a la Argentina que hoy tenemos actualmente, donde tenemos, por ejemplo, los hechos vandálicos que vemos por parte de las feministas, por ejemplo, que libremente y a boca suelta andan por todo el territorio argentino haciendo lo que quieren, y todo se originó a partir de estos debates que nosotros hoy estamos teniendo. Ahora, yo sé de que aún no tienen la suficiente fuerza como para poder hacer ciertas o cuales cosas, pero sin la derecha o el sector conservador, políticamente hablando de la nación, se duerme, pequeños pasos van a ir desembocando a lo que hoy, por ejemplo, ya podría ser una realidad, en Argentina. Esa transversalidad que hablas, bueno, algunos llaman infiltración ideológica, es todo un problema para los jefes, vamos a decir, de los ministerios, de las instituciones. En este caso, puntualmente, se habla de que PETA es afín al grupo Provida, pero sin embargo el Ministerio de Educación es uno de los lugares en donde más infiltración ideológica hay. ¿Cómo ves que puede solucionar ese problema y cuál es el rol que crees que va a cumplir PETA? En lo personal, yo creo de que la única forma en la que Eduardo PETA hoy pueda frenar los movimientos infiltrados que ocurren dentro del Ministerio de Educación es haciendo directamente, y puede que suene muy mal, ¿verdad? Porque estaría hablando prácticamente de perjudicar a compatriotas, pero yo lo que creo es que lo que Eduardo PETA debe hacer es rodearse de gente que tenga sus mismas ideologías para que pueda caminar en una visión, digámosle, más o menos de común acuerdo dentro del ministerio. Porque si Eduardo PETA solo es provida, pero todo su entorno manipula las situaciones y van haciendo jugadas de manera que las ideologías de Eduardo PETA como ministro, sus valores, sus principios morales, a pesar de que él pueda ser provida, si sus hombres allegados no tienen sus mismas ideologías, él va a terminar cediendo a todo esto. Bien, se está poniendo muy interesante este debate, pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando ya, finalizando también, sobre cuál es la aplicación práctica que estamos viendo hoy día, si existen realmente esos textos o es solamente propaganda.
Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene. Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe, quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar, llegar a ti, como palomas en el cielo. Llegar a ti. Llegar a ti. Expedición Danilo, una aventura con la naturaleza para valorar la flora y fauna paraguaya. Los sábados a las 21 horas en RCC. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Bien, ya estamos de regreso. El tema que preocupa a muchos, Mario, es sin duda la aplicación práctica de todas estas teorías, porque hasta el momento estamos hablando de lo que dice la ley, de lo que no dice, las intenciones, pero realmente se está llevando adelante en la práctica todo esto. Muchos hablan de que existen textos en donde ya se está enseñando ideología de género. Así mismo es. Están los textos distribuidos en toda la República del Paraguay, donde totalmente contenido de ideología de género. Hemos participado en la audiencia pública que se hizo en la bicameral del Congreso, que fue en mayo, creo que fue, no me acuerdo bien, donde hemos presentado los textos al señor ministro y también a los senadores, diputados que estuvieron presentes ahí, donde estaban totalmente marcados los textos que tenían la ideología de género, como así también una guía, en el cual esta guía es la que tenía que seguir el maestro en cada caso.
Entonces eso era lo principal. Significa que el Ministerio de Educación y Cultura no podía negar que ese texto o ese libro, esa guía, no era del ministerio, porque ellos decían que esos libros que estaban corriendo, cualquiera puede imprimir de internet de la malla curricular. Sin embargo, ellos negaban todo. Sin embargo, con esa guía nosotros demostramos que ellos son lo que, porque fue impreso por ellos, firmó el ministro Riera, firmó los otros, la viceministra, entonces nada podía decir, ¿verdad? Aparte de esos libros también le entregamos personalmente al ministro Riera en su oficina, en una entrevista que tuvimos con él, donde él nos dijo personalmente de que realmente le resulta difícil el Ministerio de Educación y Culto, teniendo en cuenta que en el ministerio mismo ya existe más o menos el 80% o un poco más totalmente idolizado. O sea, la viceministra de Currículum y todo lo que están, como dice acá nuestro compañero hoy, de sus entornos cercanos, o sea, del primer anillo, estaban totalmente con esto, totalmente idolizados. Es decir, que son sectores ya que no responden a partidos políticos, sino que a una idea propiamente ya. Exactamente, a una idea y a las organizaciones que imponen o que quieren imponer en Paraguay eso, como la ONU y lo que las personas, organizaciones que trabajan con ellos acá. Pero muchos hablan de que eso es un mito. ¿Existe realmente financiación? Sí. ¿Hay evidencia de que se transfiere fondos a organizaciones resulta que esto es un paquete públicas? que llega, es un solo paquete que se hace, pero se distribuye por todo el mundo la misma cosa. O sea, es una copy-paste, ¿verdad? Inclusive, un colega tuyo hace unos días se viralizó un video donde hablaba justamente que hace 15 días atrás se depositó en el Ministerio de Hacienda $2 millones, que Juntos por la Educación consiguió de una entidad europea para que se invierta en educación. Sin embargo, no sé si se depositó en la cuenta del MEC o en cuenta de Hacienda. Esa es otra cosa, ¿verdad? También es un tema difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchos dólares que vienen y siguen llegando para que sea implementado en nuestro país esta ideología. Hugo, en el interior, ¿cómo se ve esta cuestión de los textos? ¿Existen también en las escuelas, por ejemplo, o no han llegado ahí? Realmente, en el interior del país, lo que se estuvo haciendo, y de hecho que el gobierno saliente fue testigo de que se descubrieron justamente que en todo el país se realizaron capacitaciones con docentes en cuanto a equidad de género. O sea, eso es una realidad en Asunción y en todos los departamentos del país. Y son cosas que pasan inadvertidas para la sociedad o para Juan de los Palotes, que está en su casa, que le manda a su hijo a la escuela, ni se entera de lo que sus maestros están recibiendo de capacitación para enseñarle a sus hijos. Estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Por supuesto, estamos hablando de una directiva que sale desde dentro del MEC y se extiende por todos los departamentos del país. ¿Y qué significa equidad de género? ¿Cuál es el enfoque que le dan? Lo que ellos están haciendo básicamente hoy en día es hablando de lo siguiente. Juanita de repente le gusta jugar con autos. A Juanita hay que encaminarle para que se pueda desarrollar en lo que a ella le gusta. Y probablemente si Juanita le gusta jugar con cochecitos, entonces probablemente Juanita lo que está haciendo es desarrollarse en lo que ella se siente mejor. Bueno, paso siguiente, lo que se busca hacer es que Juanita ya se dé cuenta de que ella en realidad tiene o es un nene encerrado en el cuerpo de una nena. Lo que ocurre en Canadá. En Canadá tenemos, por ejemplo, niños trans de 9 años bailando en centros nocturnos. Y todo surgió de las mallas curriculares, donde los profesores, por ejemplo, si le detectan a un nene que viene con una media rosada, por ejemplo, le dice, probablemente sos una nena que está encerrado en el cuerpo de un nene. Entonces se le encamina para que, no sé, José, que tiene 8 años, decida qué quiere ser. Pero muchos niegan de que eso sea así, de que se pueda trabajar sobre la mente humana en el sentido de que
con educación nomás lo puedas volver, por ejemplo, lo puedas estimular sexualmente? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo que es muy claro y Agustín Laje y Nicolás Márquez lo describen en su libro, pero es un caso público conocido en Estados Unidos, donde el doctor Manny manipuló a un niño para hacerle creer de que era una persona, que era una mujer, hasta que llegó a los 13 años y haciendo básicamente, resumiendo la historia, ¿verdad? Este niño sintió tanta presión porque su cuerpo no reaccionaba igual al de las demás niñas supuestamente de su edad. Volvieron al doctor Manny y tuvieron que hacerle practicar posiciones sexuales para que pueda asimilar su género supuestamente. Imagínense a qué punto llegó. El muchacho no llegó a los 15 años, terminó suicidándose. La comunidad psiquiátrica no lo vio como un fracaso, sino como un éxito rotundo. Entonces, estamos viendo de que estas personas lo que están haciendo es jugar con la conciencia de los niños. Como con los adultos ya no pueden hacer eso, entonces están apuntando a los niños. Y Canadá es un ejemplo claro de lo que las mallas curriculares pueden hacer en los infantes. Canadá es uno de los países más, digámosle, abiertos a la ideología de género y más abiertos a la comunidad LGBT, XYZ y todas las letras que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos atacaron las mallas curriculares. Y hoy ya tenemos, por ejemplo, frases de niños trans que dicen: si tus padres no te quieren ayudar a que vos hagas lo que a que vos no seas como te sentís, entonces necesitas nuevos padres. Hasta ese punto llega. Otra cosa también que se habla mucho es las fuentes de los textos que se utilizan. Por ejemplo, se menciona mucho a Simone de Beauvoir, a Foucault. O sea, hay una invasión ideológica de un solo sector y sin embargo se niega una información, digamos, contestataria a esa idea. ¿Eso también ocurre en el interior o es una cuestión solamente de la Facultad de Filosofía de Asunción? No, mira, yo el otro día estuve realizando una charla en un colegio católico de la ciudad de Caguazú, ¿verdad? Y uno de los estudiantes dentro de esa institución educativa, en medio de la charla, cuando yo estaba hablando sobre ideología de género, se levanta uno de estos estudiantes y él no sabe de dónde venía la frase, pero me dice esta, que es una chica, me dice: es que nosotros no nacimos mujeres, sino que una llega a serlo. ¿De dónde viene esa frase? Simone de Beauvoir. No conoce el origen, pero la frase está impregnada en su mente. Entonces, estas personas obviamente no hablan de las fuentes que utilizan, ni de quiénes son realmente los que pusieron los fundamentos a sus ideologías, pero es bastante claro y eso se ve abiertamente en la funcionalidad que tienen estos movimientos. Por ejemplo, la FENAES, ¿verdad? Conocida organización estudiantil aquí en Paraguay, por ejemplo, habla de una opresión por parte del grupo Lince sobre la sociedad, que es una dictadura prácticamente. Lo mismo hablaba Michael Foucault en uno de sus libros, donde decía de que toda la sociedad vive oprimida. El cura sobre el feligrés, el policía sobre el ladrón, el médico sobre el paciente. O sea, es claramente la influencia de estos autores sobre las ideologías de estos grupos neomarxistas que están operando en la sociedad. Así es. Y decime, Mario, el Foro Civil, ¿qué está haciendo actualmente? ¿Y qué es el Foro Civil? Porque muchas veces hablamos de organizaciones civiles nomás que están interesados en esto. Sí. Sin embargo, vemos también que otros padres son más apáticos. ¿Qué ofrece el Foro Civil para que las personas se acerquen a ustedes? Nosotros ofrecemos charlas a los colegios, a todas las personas, o sea, a todas las organizaciones que nos pidan hacer una charla en colegios, iglesias, parroquias, donde sea, en una plaza, lo vamos a hacer. Tenemos personas capacitadas en cada ramo que realmente hicimos un recorrido casi por todo Paraguay a fin de hacer conocer la ideología de género. Fuimos justamente al pueblo, a la ciudad de acá de compañeros, a Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, Misiones, en el Chaco. O sea, recorrimos bastante para hacer conocer lo que es la ideología de género, ¿verdad? También somos los estudiosos de los proyectos de leyes donde una palabra que figura en ese proyecto puede ser clave para el ingreso de la ideología de género en nuestro país. Y eso transformamos
presentamos a las comisiones de la Cámara de Senadores y Diputados nuestras objeciones y le explicamos de qué se trata toda esa palabra. Porque hay que reconocer la manipulación del lenguaje. O sea, que una palabra que te parece bonita a vos, pero sin embargo significa otra cosa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos hoy. Realmente agradecemos tu tiempo. Por supuesto que esperamos que no sea también la última vez. Muchas y gracias. Hugo, también para despedir, si podés explicarnos un poquito qué hace tu organización y si querés dejar un número para que se comuniquen contigo, estás con total libertad de hacerlo. Bueno, básicamente nosotros nos enfocamos mucho al área educativa, tratando de enseñar a las personas a qué nos estamos enfrentando actualmente, ¿verdad? Justamente en el marco de toda de este trabajo que estamos realizando como ciudad, estamos organizando para el mes de septiembre 3 conferencias en 3 ciudades muy importantes del interior del país, ¿verdad? Que son J. Eulogia Estigarribia, o sea, Campo 9, Caguazú y Coronel Oviedo. Estas 3 conferencias van a estar hablando exclusivamente de ideología de género y aborto, que son los temas en auge actualmente aquí, y la sociedad necesita escuchar la voz, digámosle, con bases científicas que puedan darle una verdad absoluta sobre el tema a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, justamente creo que estuvo acá por el programa Nicolás Márquez, va a ser uno de los conferencistas. Y aprovecho para tirar el chivo gratis, ¿verdad? El 26, 27 y 28 de septiembre se va a estar realizando estas 3 conferencias en J. Eulogia Estigarribia, en Coronel Oviedo y también en Caguazú, como parte de los trabajos que la Fundación Soy Libre también está realizando. Muchísimas gracias, desde ya realmente agradecido por su tiempo. Como somos esclavos del tiempo, como siempre digo, no podemos extendernos demasiado, así es que agradecidos por el espacio. A la vuelta de la pausa ya estamos con las conclusiones, no te muevas de tu lugar. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Anto y Lizzy te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Tus tardes ahora tienen un brillo especial. Combinamos el glamour, la belleza y la elegancia para que saques a relucir la mujer brillante que hay en vos. Todo sobre moda, salud, psicología, estética, etiqueta y protocolo. Y entrevistas con mujeres influyentes. Laura Martino te acompaña con la mejor propuesta, en donde la protagonista sos vos, mujer brillante. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por la RCC.
me enseñaste a volar y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración. Mis sueños los viví y es por ti. Realicé mis sueños, me enseñaste a volar y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, mis sueños los viví y es por ti. Si bien es cierto, la ciencia moderna ha comprobado de que la conducta puede ser modificada a través de la educación, a través de estímulos, como bien sabemos por los estudios modernos, como decía. Esto, sin embargo, desde la antigüedad siempre era sabido, por lo menos en forma de noción. Por eso es que los gobiernos totalitarios siempre apuntaron a tener un dominio o un monopolio sobre la educación. Hoy día seguimos con esta práctica. Por supuesto, es uno de los ejes más sensibles de cualquier gobierno del mundo entero, apuntar a las políticas públicas educativas. Por eso es que es fundamental que se tome con mayor seriedad estas cuestiones que tienen que ver con el cambio de conducta a través de la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo programa. El próximo lunes te esperamos para una nueva edición de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este programa fue auspiciado por Inverfin.